Arata es un cobarde sin sentido del humor, al que le robaron su amor por ser un perdedor tímido. Sin embargo, su vida sin sentido da un giro inesperado al descubrir que es adoptado y que sus 5 hermanas no son parientes, así que ahora puede aplaudirlas sin temor a acusaciones en Alabama. En una zona de clase alta de Tokio, en una mansión reside un brillante empresario hecho a sí mismo, y como a ese hombre le encanta aplaudir, tiene 7 hijos viviendo allí, todos enamorados al estilo de Alabama, la familia Shionji. El hermano nacional mayor, Arata, le pide consejos a su hermano menor, Shion, sobre cómo conquistar a un villano para que aplauda. Pero Shion le dice que no puede ayudarlo. Shion le pregunta por la chica que le gusta, y Arata le recuerda que solo la encuentra linda, no atractiva. A Shion le confunde que Arata, el heredero de la familia Shionji, sea incapaz de conquistar a ningún villano. Pero Arata le dice que le cuesta encontrar el amor debido a su incredulidad en el destino. En ese momento, aparecen sus 5 hermanas, Uka, Kotono, Banri, Minami y Seja, sospechando que estos 2 hermanos hablan de chicas. Pero Shion contraataca, diciendo que Arata sentía curiosidad por las 3 tallas de Uka. Esto la enfurece, así que Uka ordena a su perro que ataque a Arata, y cuando empieza a morderlo, las hermanas le dicen que es karma por acosar a sus hermanas. Arata les dice que nunca le interesarán sus propias hermanas, pero Seja le recuerda el incidente con Mindo de Kotono. Él les asegura que fue un malentendido, y Banri respalda su declaración, diciendo que es normal que los chicos como él se preocupen por las tramas de sus propias hermanas. Pero Seja les advierte que las relaciones entre hermanos pueden crear bebés tabú. Mientras tanto, Minami cree que Arata es en realidad un tipo genial, pero cuando intenta agradecerle, ella lo golpea fuerte, diciendo que sus reflejos están alerta después de jugar Street Fighter, lo que confunde a los demás con cómo funcionan sus reflejos. Justo entonces, Uka les recuerda a los chicos sobre el próximo cumpleaños de Kotono, y aunque Shion puede asistir, Reita les dice que tiene otros planes, pero cuando Kotono le pregunta si puede ir, Arata le asegura que estará allí. De camino a la escuela, la gente se fija en las hermanas, diciendo que es una fortuna que las 5 sean guapas, y que los hermanos tienen suerte de vivir en la misma casa. Sin embargo, en la escuela, Arata le cuenta a Shion que la realidad es diferente, ya que ellos, los hermanos, siempre reciben castigos en comparación con las hermanas, y que su padre siempre se puso del lado de las hermanas. Shion comprende la idea de la gente y ve cómo llegan a vivir con Banri, que es el chico guapo y dulce, Seja, que es la genio linda, Minami, que es una futura atleta olímpica, Uka, que es una futura presidenta del consejo, y Kotono, que es un ser puro y hermoso que necesita protección. Sin embargo, a diferencia de cómo otros ven a esas chicas como ángeles, Arata solo las ve como sus hermanas diabólicas. Pero cuando Shion le recuerda su incidente con Kotono, donde ella le dijo que le gustaba, Arata se vio obligado a rechazar sus sentimientos por Alabama. Justo entonces, a través de la ventana, Arata ve a la chica que le gusta, Lala. Y cuando Shion la ve, comprende cómo las cicatrices de la infancia de Arata, por parte de sus hermanas, lo volvieron pasivo con las chicas. En casa, Arata está considerando si debería enviarle una solicitud de amistad a Lala, y le molesta que Shion tuviera razón al decir que era pasivo con las chicas. Justo entonces, Uka entra y le pide que comparta sus apuntes del colegio. Ella le agradece por ser su hermano gemelo, pero él le recuerda que son mellizos. Mientras tomaba notas, Arata no pudo evitar notar sus planes, y cuando le dijo que era ella, le pidió que controlara su mirada para no parecer demasiado Alabama. Justo entonces, ella le preguntó por la chica que le gustaba, y, nervioso, él reveló que era Lala, a quien ella reconoció. Ella le dice que está en el mismo comité que Lala y se ofrece a presentarle a ella, pero él se lo impide. Le dice que tiene sus maneras de conquistar a las chicas, diciendo que no es asunto suyo, y al oír eso, Uka se enfada y sale de la habitación. Mientras tanto, Kotono está allí mirando su foto familiar, pero no puede evitar mirar fijamente a Arata. Días antes del cumpleaños de Kotono, Arata reflexiona sobre la naturaleza del destino, preguntándose qué sería de no ser hermano de las 5 hermanas. Pero en su reflexivo paseo, ve a Lala con un hombre que supone es el padre de su bebé, lo que le destroza el corazón. El fin de semana, completamente borracho, Arata sale de su habitación para la fiesta de cumpleaños de Kotono, y de camino se encuentra con Uka, quien lo felicita por su atuendo. Entonces, los hermanos se reúnen alrededor de la mesa del comedor, esperando a su padre. Pero justo entonces,
comienza una discusión. Uka descubre cómo Manami perdió los AirPods que le prestó y empiezan a insultarse, deseando no haber sido hermanos. Mientras los demás solo pueden observar, Arata harto les ordena que paren. Les recuerda que siempre serán hermanos. Y los demás le sonríen, mostrando su aprobación por su breve discurso. Entonces, su padre, Kaname, aparece y comienzan la fiesta. Pero antes de brindar por el cumpleaños de Kotono, Kaname les dice que tiene un anuncio. Para sorpresa de todos, Kaname les informa que en realidad no son hermanos, y que aunque siempre los querrá como si fueran suyos, la verdad es que todos son adoptados. Afirma que, si bien Manami y Shion son gemelas, las demás no lo son, y que les dice esta verdad por una promesa que le hizo a su madre hace años. Les pide que continúen la fiesta, pero mientras se sirve la cena, todos siguen en shock por la noticia que les cambió la vida. Más tarde, los hermanos se reúnen en una habitación, y cuando su criada está a punto de servirles el té, Banri la despide pidiendo privacidad. Mientras los demás están tensos, Manami sigue alegre, a pesar de que su vida acaba de cambiar, y lo atribuyen a la brillante personalidad de su padre. Uka expresa que se siente engañada, creyendo que su padre podría haberlo dicho antes, pero Seja discrepa y piensa que el cumpleaños de Kotono fue el momento perfecto, ya que fue la promesa de su padre a su madre. Siendo la mayor, le preguntan a Banri si recuerda algo de su pasado cuando fueron adoptados, y aunque sí recuerda algo, se niega a compartirlo, diciendo que no es importante. Les asegura que lo importante es que se aman y que siempre serán hermanos. La aplauden por el discurso, lo que les levanta el ánimo, y todos se van a dormir. Pero mientras todos regresan a sus habitaciones, Arata sigue allí, reflexionando sobre lo sucedido. De vuelta en su habitación, Arata sigue pensando en lo sucedido, y, para despejarse, se da un baño. Ve la armadura de alguien, pero la ignora, y entra. Sin embargo, establece contacto visual con Kotono, quien se está bañando, y tras ver sus atributos, Arata huye, disculpándose con Kotono. En lugar de molestarse, Kotono le pide a Arata, como su hermano, que le lave la espalda, y como en los viejos tiempos, él hace lo que le pide, lo cual ella disfruta. Mientras él le dice que se frote la espalda, ella admite que le gusta que sea él quien se lave. Mientras tanto, Uka está tranquila en la cocina cuando Shion se une a ella. Después de lo sucedido, Uka le pregunta a Shion si Arata dijo algo, comentando lo mucho que le está afectando descubrir que Arata no es su hermano gemelo, y Shion le asegura que Arata siente lo mismo. Como heredero de la familia Shionji, Arata tiene la responsabilidad de ser el hermano mayor de todos, pero sin que ninguno de los dos lo sepa. En el baño, Kotono le da un suave abrazo por la espalda. Mientras tanto, Shion le cuenta a Uka que, al no ser hermanos, todos tienen derecho a casarse legalmente, y aunque a Uka le repugna pensar en casarse con alguien como Arata, sabe que Shion dice la verdad. Le ordena a Shion que deje de mirar sus planes, pero Shion intenta disculpar a su exhermano, diciendo que Arata es como cualquier joven con hormonas. Luego le pregunta a Shion qué sucedió exactamente entre Arata y Kotono en el pasado, y aunque Shion sabe lo que es, ya le prometió a Arata mantenerlo en secreto. Pero Uka le dice a Shion que, mientras que a los demás les gusta burlarse de Arata por ese incidente, todos saben que Arata no es un pervertido que saltaría sobre su propia hermana. Después de escuchar eso, Shion le dice a Uka la verdad, y para su absoluta sorpresa, descubre cómo Kotono confesó sus sentimientos por Arata, incluso cuando todavía eran hermanos. Pero Shion le informa que Arata rechazó los sentimientos de Kotono, no queriendo tener una relación amorosa de Alabama. Sin embargo, fue Kotono quien intentó obligar a Arata a amarla, lo que terminó con él encima de ella, que fue lo que vieron las chicas, y después de que supieron que en realidad no eran hermanos, se dieron cuenta de que las cosas podrían ponerse más picantes que antes. De vuelta en el baño, Arata intenta que Kotono le quite las manos de encima, pero Kotono le recuerda que, al no tener parentesco de sangre, pueden estar juntos e incluso casarse algún día. Ella le pregunta si es una chica mala, pero Arata se comporta como un hermano mayor y le dice que, aunque no tengan parentesco de sangre, siempre será su hermano y la cuidará hasta que se case con alguien. Kotono regresa a la bañera, diciendo que Arata es la persona más amable y a la vez más cruel que conoce. Y Arata sale de la habitación, despidiéndose con un feliz cumpleaños, dejando a Kotono deseando que Arata le hubiera correspondido. Sin que Arata lo sepa, al salir del baño, alguien lo observa.
Luego se dirige a su habitación, pensando si Kotono hizo lo que hizo por lo sucedido, y al entrar, lo recibe Seja, que estudia mientras lo espera. Sin andarse con rodeos, ella le pregunta dónde ha estado, y, sin querer decir la verdad, miente, diciendo que ha estado dando vueltas por la casa. Ella habla de cómo su habitación, la más pequeña de los hermanos, parece la más grande, lo que les recuerda la primera vez que jugaron a piedra, papel o tijera para ver quién se quedaba, con la habitación más grande, y Arata recuerda cómo perdió. Mientras escucha los ladridos de Seja, Arata se pregunta qué quiere esta chica, y en ese momento, para sorpresa de Arata, Seja lo empuja a la cama, se le sube encima, diciéndole que deben mantenerlo en secreto, y le pega sus planes al cuerpo, lo que lo acerca a su zona de peligro. Arata empieza a sospechar que Seja es igual que Kotono, pero para su alivio, Seja le dice que no le preocupa. Le revela que lo vio en el baño con Kotono, y que presenció toda su interacción, pero antes de que él le exija una explicación, la aparta de su cuerpo antes de que su volcán explote. Seja le cuenta que siempre ha sabido lo que Kotono siente por él, pero sospecha que, tras saber que no son hermanos de verdad, Kotono pierde todo control. Ella lo elogia por manejar la situación correctamente, pero para asegurarse de que no cediera ante las insinuaciones de su hermana, debía asegurarse de que no quisiera desarrollar las tramas con ellas. Él le pregunta si no tiene otras maneras, además de dominarlo, y Seja le responde que, como siente nada por él, no ve el problema en su método. Le recuerda cómo una relación entre hermanos resultó en una descendencia cuestionable, pero después de lo sucedido ese día, esa regla ya no se aplica a ellos, y su relación como hermanos no impedirá que Kotono, en el futuro, quiera que Arata expanda sus dominios. Ella sugiere que incluso podría suceder entre ellos, y aunque Seja detesta la idea de que se toquen, sabe que no es imposible. Sale de la habitación, diciendo lo contenta que está, de que Arata no se haya rendido, pero al salir, empieza a preguntarse si se rindió cuando estaba encima de él. A la mañana siguiente, Arata se despierta sintiéndose fatal tras la montaña, rusa de emociones que sufrió la noche anterior. Al salir, se deleita al ver el tamaño de Banri y Kotono con un uniforme de enfermera. Banri le informa que es su uniforme, que quería probárselo, pero decidió probárselo también a Kotono. Cuando le pregunta a Arata si le gustan los sexys que se ven, él dice que no, lo que hace llorar a Banri, quien le exige que diga que le gustan, pero él se niega y se pone nervioso. Luego, se dirigen a la escuela y, acompañados por Shion, observan. Mientras otros chicos se deleitan con sus hermanas, Shion se pregunta cómo reaccionarían si supieran que no son hermanos. Ver lo tranquilas que están sus hermanas le hace creer que las chicas mienten mejor que los hombres, y aunque Arata está de acuerdo, sabe que en el fondo, sus hermanas están tan afectadas como ellos por lo sucedido. Continúan su día en la escuela con normalidad, como si nada hubiera cambiado entre ellos. Pero después de clase, se da cuenta de que las cosas han cambiado, e intenta convencerse de que no es así. En ese momento, Minami aparece, y Arata se sorprende al ver que no está entrenando como siempre. Caminan a casa, y Arata la elogia por su dedicación al atletismo, donde ganó múltiples trofeos, e incluso la nombraron futura atleta olímpica. De repente, sus fans la rodean, pidiéndole que le laman los dedos de los pies y que les dejen beber el agua de su baño. Al irse, Minami revela que se encontró con fans que lamían los dedos de los pies después de una sesión de fotos con un atuendo masculino. Le pregunta si quiere divertirse en su día libre de entrenamiento, pero para su sorpresa, Minami le informa a Arata que la razón por la que se tomó un descanso del entrenamiento fue porque su entrenador le dijo que estudiara, ya que, al parecer, todas sus calificaciones son malas. Si bien Minami es la más atlética de los hermanos, también es la más idiota. Como hermano mayor, Arata declara que será su tutor. La lleva a un karaoke para que estudie en privado y, mientras le da clases, no puede evitar reconocer lo guapa que se ve de cerca. Cuando Arata está ocupado explicando algo, no se da cuenta de que Minami está distraída y ha elegido una canción para que cante, y cuando intenta resolver las preguntas sola, termina respondiendo todo mal. Sin embargo, a ella no le molesta su estupidez y empieza a cantar horriblemente, cambiando la letra de la canción para hablar sobre su vida como tenista. Y aunque Arata quiere que estudie, no puede evitar disfrutar de la diversión con su propia hermana. Tras terminar la sesión, salen de la habitación, pero Arata se esconde rápidamente de alguien, y cuando Minami ve quién es, ve a Lala, la chica por la que Arata siente algo, con su novio. De camino a casa,
Hablan de lo sucedido la noche anterior, y cuando Arata le pregunta qué opina, ella le dice que, como no son hijos de su padre, deben descubrir quiénes son sus verdaderos padres. Expresa su lástima por Kotono, siendo la menor. Y Arata se da cuenta de que Minami no solo es inteligente en ciertos aspectos, sino también una buena hermana. Bromea con Arata, diciéndole que, como no es su hermano mayor, puede tratarlo como a su senpai, pero Arata le dice que no lo diga en voz alta, pues no quiere que nadie sepa de su extraña y complicada relación. Sin embargo, Minami afirma que lo importante es el vínculo que han creado durante toda su vida, donde él sabe quién es realmente, así que no debería sentirse triste por no poder ligar con la chica que le gusta. Le pregunta cómo sabe de Lala, y Minami revela que Uka se lo contó, lo que hace que Arata se dé cuenta de lo hablador que es Uka. Minami le asegura a Arata que, como su ex hermana, sabe lo buena persona que es, así que debería animarse aunque Lala no haya podido ver qué clase de persona es, a diferencia de sus hermanas. Y Arata se conmueve con sus palabras. De vuelta a casa, Minami le da un pastel a Uka, lo cual le alegra y le devuelve sus auriculares, disculpándose por haberlos perdido antes. Sin embargo, mientras Uka acepta el soborno, le entrega los auriculares a Minami, diciéndole que se los quede, y ella acepta, lo que pone fin a su anterior pelea en paz. A la mañana siguiente, tras despertarse, Arata se cepilla los dientes, como siempre, pensando en lo que hizo Kotono el otro día. Al salir del baño, se la encuentra en el pasillo, y se saludan con cierta incomodidad, pero Arata sabe qué es lo que pasó entre ellos. Justo entonces, Seja aparece, irritándolo por recordar aún el incidente del baño, y él se sorprende con su presencia. Cuando la llama por su nombre, ella pide que la llame Seja-chan, que fue como le dijo que la llamara, y cuando la llama así, se siente ligeramente satisfecha. Le pregunta si le preocupa lo que pueda pasar entre él y Kotono, pero mientras él no está preocupado porque no siente nada por ella, Seja sí lo está porque sintió algo por él el otro día. De repente, Minami aparece haciéndose pasar por una chica de Street Fighter y le habla a Arata de su partida del otro día, presumiendo de cómo lo derrotó innumerables veces. Cuando llama a Arata senpai, Seja se sorprende y le dice a Minami que debería llamar senpai a alguien cuando es más maduro y no idiota como Arata. Mientras las dos chicas se van, Arata se pregunta por qué tiene que empezar el día así. Entonces, en la escuela, Arata se queda paralizado al ver a Lala y decide no hacer nada. Uka aparece, burlándose de él, diciéndole que debería decirle cuánto la ama. Cuando le informa que Lala está saliendo con alguien, ella le dice que perdió toda su aura tras ser rechazado sin expresarle sus sentimientos. Justo entonces, los amigos de Uka la llaman, y cuando está con ellos, les informa que irá a un parque acuático para el cumpleaños de Kotono. Mientras la observaba, Arata no podía creer lo popular que era Uka, pensando en lo diferente que era comparada con el pequeño duendecillo que conocía en casa. Los amigos de Uka la vieron detrás de Uka y le dijeron lo atractivo que era, diciendo que les encantaría salir con él y ser la mamá de su bebé. Sin embargo, Uka les dijo que era una mala idea, ya que creía que Arata era un imbécil incapaz de conquistar a un chico malo. Pero mientras intentaba menospreciar a Arata, no pudo evitar elogiarlo, y terminó sonrojándose. Al salir para clase, Arata se entera de la excursión al parque marino, y espera que no pase nada raro. Al día siguiente, el hermano llega al parque marino para el cumpleaños de Kotono, y al ver a la mascota del lugar, Uka y Minami se le acercan para tomarse una foto. Minami les dice a los demás que tiene hambre, y al oír eso, Banri le pide a Arata que la acompañe a buscar comida. Momentos después, ambos consiguen comida para los demás, pero al ver a la mascota, esta ya no está, dejando a Arata y Banri con la comida. Arata intenta llamarlos para saber dónde están, pero al no responder, Arata cree que están en una atracción, y a Banri se le ocurre una idea. Ella declara que están en una cita, solo ellos dos, creyendo que algún día se encontrarán con los demás. Y cuando Arata le pregunta qué hacen con la comida, Arata termina comiéndosela toda. Como una pareja de verdad, Banri se aferra a los brazos masculinos de Arita, pensando en cómo, a pesar del encanto de su hermana mayor, siempre lo pone nervioso. Se da cuenta de cómo sus brazos se pegan a sus pechos, lo que lo hace sonrojar, y cuando intenta recordarle que es su hermano, ella le dice que nadie sabe que son hermanos, así que deberían disfrutar del momento. Cuando Arata se sonroja aún más al ver la regordeta,
En lugar de apartarse, Banri lo molesta, diciéndole que sabe que disfruta de sus planes, y él se pone nervioso. Banri se disculpa por sus planes, diciendo que son demasiado grandes para controlarlos, especialmente para alguien sin experiencia como él. Mientras caminan juntos, Banri le dice que debería estar feliz de tener a un villano así a su lado. Aunque eso lo molesta, Arata reconoce que todos los hombres amorosos y matones a su alrededor los miran con odio por culpa de Banri. Justo entonces, ella le ofrece tocar sus melones como premio, y él se sonroja más que un tomate, diciéndole que pare. Mientras sube las escaleras, Arata no puede evitar contemplar la hermosa vista que tiene frente a él, y se cae por las escaleras, lo que lo hace sentir completamente avergonzado. Ella le ofrece su mano como ayuda, y cuando él acepta su ofrecimiento, lo llama lindo. Luego, ambos disfrutan de su cita privada, mientras los demás hacen lo mismo. Sin embargo, Arata insiste en llamar, y tras muchos intentos, logra contactar con Shion, quien le informa dónde están. Sin embargo, están lejos, así que deciden simplemente divertirse. Las chicas comentan que saben cómo reaccionará Banri, y se burlan mucho de Arata, haciéndole desear que nunca hubieran sido hermanos. Centran su atención en la cumpleañera, Kotono, y la animan a disfrutar de su cumpleaños, subiéndose a todas las atracciones que quiera. De vuelta con Arata, él y Banri descansan después de todas las atracciones que probaron, y aunque Banri tiene hambre, Arata no tiene ganas de comer todo lo que comió antes. Cuando le da un mordisco a los churros, Arata nota lo preciosa que es su sonrisa tras su comportamiento de zorro. Siente curiosidad por saber qué opina del anuncio de su padre, así que le pregunta directamente. Ella expresa que, aunque al principio se sorprendió, quería saber más, y Arata ve cuánto le dio vueltas. Ella le pregunta qué piensa, y cuando él le dice que no quiere que su relación como hermanos cambie, los ojos de Banri brillan, diciendo lo adorable que es. Le acaricia la cabeza como una hermana mayor, y eso le recuerda cómo siempre lo hacía cuando Uka y los demás lo hacían. Llorar. Banri le cuenta a Arata que, como su hermana mayor, hizo la promesa de protegerlo siempre, incluso si eso significa quitarse la vida. Eso le recuerda a Arata cómo Banri siempre ha sido así, protegiendo a los demás y siendo la hermana mayor más genial que cualquiera podría desear. De repente, una niña tonta aparece con bebidas y se resbala, haciendo que la bebida vuele hacia Banri. Sin embargo, Arata actúa rápido y se interpone entre ellos, lo que lo pone cachondo. La niña tonta se disculpa, pero Arata le dice con cariño que está bien. Banri se preocupa por él, diciéndole que no debería haberlo hecho, pero al igual que ella, Arata expresa que los protegerá a todos junto a ella como su hermano menor. Esto emociona a Banri, haciéndole darse cuenta de lo gran hombre que resulta ser Arata. En ese momento, aparecen los demás y se reúnen, pero al ver a Arata empapado, le preguntan si Banri se emocionó demasiado y casi lo ahoga en su jugo de mariscos. Continúan hacia la siguiente atracción, y durante el camino, Banri le pide a Arata que lo tome de la mano. Cuando él pregunta por qué, ella lo agarra y lo arrastra consigo, diciendo que solo quiere tomarle la mano. Esa noche, mientras juegan en el puente, como princesas, los chicos y Kotono van al baño, pero Seiya ve esto como una oportunidad para informar a los demás sobre lo sucedido entre Kotono y Arata. Tras informarles, no pueden creer que Kotono tenga el valor de aferrarse a Arata con sus planes. Le preguntan a Seiya qué hizo Arata. Ella les informa que, como buen hermano, Arata convenció a Kotono y detuvo sus insinuaciones. Les asegura que Arata no siente deseos degenerados por sus hermanas, después de que Seiya lo comprobara. Cuando, bien, le preguntan cómo, ella revela con calma que lo montó para ver si su ritmo cardíaco y su dingaling aumentaban, pero para su alivio, ninguno de los dos lo hizo. Seiya explica que les dijo esto porque cree que deben hacer algo antes de que algo suceda entre ellos, y deciden no confrontar a Kotono, para que no entre en pánico. Justo entonces, Auka les informa que Kotono ya intentó algo similar en el 1900 pasado, y que Arata asumió la culpa, lo que provocó que lo llamaran raro. Eso hace que Seiya se dé cuenta de que el anuncio de su padre sobre su ausencia de parentesco consanguíneo impulsó a Kotono a querer tener los bebés tabú de Arata. Banri los tranquiliza, diciéndoles que no debería sacar conclusiones precipitadas todavía. Ella revela que habló con su padre después de su anuncio, y cuando le preguntan de qué habló, les dice que quería averiguar su pasado, y descubre que, como huérfana, nunca supieron quiénes eran los padres de Banri ni dónde estaban. Sugiere que deberían mantener un perfil bajo y vigilarlos, a lo que todos acceden. Luego, de camino a la tienda,
algunas chicas están entusiasmadas, queriendo conseguir figuras de acción. Al ver cómo actúa Kotono, Arata se siente aliviado al verla actuar con normalidad, como siempre. Sabe que el anuncio de su padre los tomó a todos por sorpresa, pero se alegra de ver que siguen juntos como siempre, y está convencido de que nada cambiará entre ellos. En ese momento, comienza un espectáculo de fuegos artificiales y lo disfrutan juntos, como hermanos. Más tarde, mientras los demás compran mercancía, Arata ve a una chica que se parece a Lala y se pone nervioso. Por un instante, Uka aparece al verlo nervioso y lo invita a caminar con ella. Le comenta lo raro que se siente al saber que no son gemelos, pero Arata la detiene, diciendo que siempre será su gemela, incluso cuando no lo sean. Tras oír eso, Uka habla de cómo en el pasado creían que podían usar la telepatía como gemelos y que sabían cómo pensaban el uno al otro constantemente. Arata se pone nervioso al oír eso y le pregunta por qué lo mencionó de repente. Para su sorpresa, Uka le dice a Arata que lo ama, haciéndole comprender que todo está a punto de cambiar. Días antes, en la escuela, Shion le preguntó a Arata si alguna vez había visto a alguna de sus hermanas en una relación romántica, pero en lugar de responder, Arata le preguntó por qué le hacía esa pregunta. Shion explicó que, como ya no son hermanos, tener hijos ya no es un tabú, y que Kotono incluso le había lanzado una indirecta a Arata, pero Arata le aseguró que nunca había visto a sus hermanas en una relación romántica. Sin embargo, en Miendo Macino el presente, después de que Uka se le confesara, la veía más como una hermana, como una compañera romántica. Sin embargo, Uka le expresa a Arata su amor platónico, lo que lo alivia, y él está convencido de que, aunque el infierno se congele, Uka nunca lo vería como un candidato romántico. La llama tsundere y se hace la difícil, y ella lo deja, recordándole que le compre sus recuerdos. Sin embargo, mientras se ríe, recuerda lo que Shion le contó sobre ver románticamente a sus hermanas y empieza a excitarse. Mientras tanto, en su solitario paseo, Uka no puede olvidar lo que le acaba de decir a Arata, y se da cuenta de que sintió celos de Kotono después de que Seja le contara cómo Kotono le había dicho a Arata que lo amaba. A la mañana siguiente, Arata estaba entrenando en el gimnasio de su casa, desarrollando sus abdominales marcados, cuando Minami apareció y quiso unirse a él. Él expresó su entusiasmo porque se uniera al entrenamiento, pero ella le dijo que bajara el ritmo porque era temprano. Ella lo elogia por nunca faltar a los entrenamientos, y le recuerda cómo su padre siempre entrenaba a Arata hasta la médula, para convertirlo en un líder, pero Arata aún no comprende cómo esto le beneficiaba mentalmente. Arata también muestra respeto por Minami, por nunca faltar a los entrenamientos y luchar por convertirse en un futuro atleta olímpico. Y aunque ella ignora el cumplido, se sonroja profundamente. Sin que Arata lo supiera, la noche anterior, cuando las chicas estaban en la tienda de recuerdos, se dieron cuenta de que Uka y Arata habían desaparecido, así que Minami fue a buscarlas. Para su sorpresa, escuchó a Uka decirle a Arata que lo amaba. Y desde entonces, Minami ha estado estresada pensando en cómo podría confrontar a Arata por ese incidente, pues no quería ser la tía de sus hijos pronto. Mientras reflexionaba, Arata le dijo que dejara de holgazanear, así que Minami rápidamente hizo algunos vuelos con mancuernas para que todo estuviera bien, pero Arata le dijo que su forma era horrible. Tras armarse de valor, le preguntó a Arata si había pasado algo entre él y Uka, pero sin saber a qué se refería. Arata le aseguró que, si bien peleaba mucho con Uka, siempre eran muy unidos, algo que Minami no quería oír en ese momento, sabiendo lo que había pasado entre ellos. Entonces sale de la habitación, incapaz de contener la presión y sin saber qué hacer con la situación. Más tarde, tras terminar el entrenamiento, Arata se dirige al baño, pensando en lo que hay entre él y Uka. De repente, cuando Arata abre la puerta, Seja está allí, con su última armadura de la trama, y aunque Arata está nervioso, a Seja no le importa en absoluto. Habla de cómo están experimentando lo que muchos protagonistas de comedias románticas experimentan, pero a diferencia de ellos, Sea no le da una paliza a Arata. Cuando Arata intenta cerrar la puerta, ve que la ropa de Sea la impide, así que se ve obligado a recogerla y ponerla en el cesto de la ropa sucia del baño, mientras evita mirar a Sega en la ducha. Cuando la ve duchándose, se da cuenta de que Seja no actúa de forma diferente. A diferencia de él, que alberga pensamientos,
Degenerados. Se fija en el anillo de ceja, el que les dejó su madre, y le pregunta si por fin le queda bien. Ella le dice que le queda un poco suelto, pero se niega a soltarlo por el recuerdo de su madre. Más tarde, estando solo en su habitación, Banri llama a la puerta de Arata pidiendo entrar. Cuando lo hace, empieza a burlarse de él por tener la habitación tan limpia y ordenada, recordándole todas las veces que su padre lo regañaba por dejar el suelo hecho un desastre. Él le pregunta por qué está allí, y ella charla a su alrededor, diciendo que solo quería visitar su habitación. Sin embargo, curiosea distraídamente en su portátil, preguntándole si tiene vídeos picantes, y para su sorpresa, Banri Lee, el título de uno de sus vídeos de edición limitada de Mia Khalifa. Pero él rápidamente le quita el portátil y le pregunta cómo ha abierto su contraseña. Para su vergüenza, resulta que el título aparece en sus notificaciones de correo electrónico y que no necesitó ninguna contraseña. Aunque Arata se siente avergonzado, Banri expresa su alivio al saber que su hermano es un hombre culto que disfruta de los videos de Johnny Sins y Mia Khalifa. Justo entonces, invita a Arata a una cita. Al día siguiente, en su cita, ella lo lleva a una tienda de teléfonos, sabiendo que Arata llevaba mucho tiempo queriendo cambiar de teléfono, y él está contento con su gesto. Sin embargo, ella empieza a bromear con él, diciéndole que después deberían ir a un hotel y hacer yoga caliente hasta que el sol se ponga. Luego, cuando Arata elige su nuevo teléfono, lo hace con rapidez y eficiencia, y cuando Banri le pregunta por qué lo eligió tan rápido, Arata dice que no le importa tanto el diseño. En ese momento, Banri empieza a quejarse de cómo la gente elige sus teléfonos como a sus parejas, y que si alguien elige sus teléfonos solo por sus características, significa que prefiere la personalidad a la apariencia. Sin embargo, Banri cree que la apariencia sí importa. Como si un día Arata tuviera una amante molesta, al menos podría seguir mirando su cara bonita, en lugar de a un cerdo feo. Entonces, la vendedora trae el teléfono, y al ver a Banri junto a Arata, les ofrece un trato para parejas con un gran descuento. Aunque Arata quiere declinar, Banri finge ser su amante y dice que aceptarán el trato, pero él declina rápidamente. Después, Arata se pregunta por qué Banri lo invitó a una cita de repente, pero sus pensamientos se detienen cuando Banri ve un puesto de helados. Después de conseguir el helado, ella le recuerda la vez que todos pelearon por un incidente con el helado, y Arata recuerda cómo Manami se comió accidentalmente el helado de Kotono, pero como Kotono era demasiado reservada, Uka la defendió contra Manami, lo que desencadenó una pelea entre todos los hermanos. Sin embargo, como le daban demasiado miedo las confrontaciones, Kotono siempre se escondía en el armario cuando estaba triste, lo que le valió el apodo de hada del armario de sus hermanas. Esto le recuerda a Arata cómo Banri solía tener miedo de lo sobrenatural, pero ella le dice que se calle, ya que la idea de Casper, el fantasma amigable, rondando la Nispat a sus espaldas, todavía la asusta. En ese momento, Banri le pregunta a Arata si ha pasado algo, asegurándole que, como su hermana mayor, lo apoyará, y él le asegura que todo está bien. Mientras tanto, Kotono está en su habitación, mirando las fotos que se tomaron en el viaje de cumpleaños, pero al ver a Arata en la foto, no puede evitar mirarlo fijamente un rato más. De repente, recibe un mensaje de Banri en el chat grupal de las hermanas, mostrándole que está en una cita con Arata, comiendo helado. Y aunque eso pone a Kotono muy celosa, se controla para no pasarse y guarda la foto. De vuelta en la cita, Banri le pide a Arata que continúe, lo que lo sorprende, pero de repente, ella lee un mensaje con atención en su teléfono y le dice a Arata que necesita ir a algún sitio cuanto antes. Antes de irse, Arata le dice que la próxima vez debería tener una cita con un novio de verdad. Y mientras Banri se sonroja, ella se burla de su hermano, diciéndole que no se deje llevar. Al irse, todos los que pasan la miran fijamente, negándose a creer que exista alguien tan hermosa. Entonces, Banri llama a Minami para contarle que no logró que Arata se sincerara sobre lo que pasó entre él y Uka, incluso después de la cita que acababan de tener. Sin embargo, Minami sigue negándose a creer que no pasó nada, convencida de que Uka le dijo a Arata que lo amaba, así que le envía un mensaje a Banri, diciéndole que probablemente escuchó mal que Uka le había dicho a Arata que lo amaba. De repente, se da cuenta de que envió el mensaje al chat grupal de las hermanas, así que lo borró rápidamente, rogando a los dioses del anime que nadie lo viera. Justo entonces, Uka aparece en el baño, pidiendo su turno para bañarse. Aunque
Minami estaba nerviosa al principio. Se siente aliviada al saber que Uka no leyó el mensaje. Sin embargo, sin que Minami lo supiera, Kitono vio el mensaje anterior como borrado y no podía creer que ahora tuviera una rival amorosa. Más tarde, cenan juntos y cuando Arata mira a Seja, que está pensativa, no puede evitar notar que parece que lleva tiempo con problemas. Entonces, se la encuentra sola y aunque al principio la ignora, termina preguntándole si está bien. Para su sorpresa, resulta que Sea tenía pensado jugar al Twister, y como Arata se lo pidió, lo lleva a jugar con ella. Él le pregunta por qué quería jugar al Twister de repente, y ella le informa que, después de visitarlo, ha estado teniendo pensamientos degenerados sobre él, así que necesita averiguar si realmente quiere tener relaciones sexuales con él. Arata quiere negarse a jugar, pero cuando Seja le recuerda quién lo ayudó durante su prueba, se rinde y acepta jugar al Twister con ella. Al comenzar el juego, Arata se aleja deliberadamente de Seja para evitar el contacto, pero como eso no responde a sus preguntas, intenta acercarse con la esperanza de obtener una reacción que le permita ver si lo desea. Continúan unas cuantas rondas más, cuando Seja menciona que Arata sigue dudando, así que en la siguiente ronda, se pone a propósito en una situación que haría que la mayoría de los hombres ladraran pidiendo roast beef. A Arata casi se le hace agua a la boca y declara que se rinde, pero Seja no le permite retirarse, así que continúa el juego a la fuerza. En la siguiente ronda, Arata tiene que pisar el color azul, que está justo debajo de Seja. Intenta ser cuidadoso, pero aún así, termina chocando con sus pasteles de arroz, lo que le impide funcionar correctamente debido a su suavidad. En ese momento, Seja empieza a hablar de las hormonas humanas y explica que los humanos tienen dopamina, que se libera al ganar algo, y oxitocina, que se libera cuando alguien quiere hacer yoga caliente con alguien. Se pregunta en qué momento cambia de dopamina a oxitocina cuando está con Arata, a quien ve como alguien capaz de hacer ronronear a su gatito. Justo entonces, se encuentra en una situación peculiar, como suele ocurrir con Mia Khalifa, lo que, en ese momento, hace que Arata desee ser Johnny Sins. Empieza a retorcerse, pero de repente Seja pierde las fuerzas y deja caer sus pasteles de arroz sobre el cuerpo de Arata, diciendo que sus músculos se rindieron. Arata no puede creer haber sentido los pasteles de arroz de su propia hermana sobre él, pero para alivio de Seja, le dice a Arata que no sintió ningún pensamiento conspirativo hacia él durante el juego, lo que significa que puede seguir con su vida normal. Cuando Seja se va, le agradece a Arata por su ayuda, lo que lo deja frustrado, preguntándose qué clase de tontería acaba de pasar. Justo entonces, Uka aparece tras oír su frustración y le invita a jugar con ella más tarde. Arata se pregunta, ¿por qué Uka le invita de repente a jugar a solas? Y asume que es porque de verdad quiere jugar con él. Aún recuerda cómo Uka lo sometía cada vez que perdía contra él, pero lo que más le molesta es cómo le dijo que lo amaba de repente. Empiezan a jugar, donde Uka juega con entusiasmo, como si fuera el mejor juego del mundo, mientras que Arata juega con calma. Justo entonces, demasiado emocionada, se apoya en su pierna, y Arata se da cuenta de que ella no se da cuenta de que está pegada a él, pero al ver su radiante sonrisa, no puede evitar verla como su adorable hermanita. Mientras Uka logra derrotar a Arata en las primeras rondas, Arata se concentra y la derrota una y otra vez, dejándola devastada por la cantidad de derrotas que ha sufrido. En ese momento, ella le dice que necesita ir al baño, pero cuando Semamindo se coloca detrás de él, lo estrangula como en los viejos tiempos. Durante el acto, Arata empieza a rogarle que la suelte, diciendo que tanto él como su personaje en el juego se están muriendo, pero lo que más le preocupa es que ella tenga sus planes pegados a su cuerpo, y él se esfuerce por no despertar a la bestia. Harto de sus tonterías, Arata usa su fuerza bruta para revertir la situación y tira a Uka al suelo, diciendo que estaba herido. Sin embargo, se da cuenta de la posición en la que se encuentra, y al bajar la vista, ve que Uka lo observa como una presa atrapada por un león. Ella menciona que ya es un hombre, y eso lo sorprende. Sale rápidamente de la habitación, dándose cuenta de que no tiene ninguna posibilidad contra Arata, y en el fondo, desea que Arata la ataque con todas sus fuerzas. Arata se siente confundido por lo sucedido, preguntándose qué quiso decir al llamarlo un hombre de verdad. Por cansancio, decide irse a la cama, pero sin saberlo, Katona estaba en la habitación de al lado, escuchando todo. Al día siguiente, los hermanos continúan su día en la escuela como siempre, y al final, su padre llama a Arata para una charla padre-hijo. Primero le pregunta
si los hermanos están bien después del gran anuncio, a lo que Arata le responde que se han vuelto más expresivos desde entonces. Pero para sorpresa de Arata, el padre le pregunta si ha encontrado a su media naranja. Mientras tanto, las chicas ven juntas una serie romántica, donde un chico le propone matrimonio a su media naranja en un puente. Mientras que a Banri le parece romántico que un chico declare su amor en la naturaleza, a Uka le da asco ver a una chica recibiendo una propuesta de matrimonio en la naturaleza, como si fuera una vagabunda. Le preguntan a Uka cuál es su situación ideal, y ella expresa que le encantaría que un alfa rico le propusiera matrimonio, en un restaurante caro, con un anillo de $1.000.000. Seiya le dice que debería dejar de lado a la Geni, y cuando le hacen la misma pregunta, Seiya expresa cuánto le encantaría casarse con alguien que ya lo tiene todo planeado. Desde cuántos hijos tendrán, hasta cuántas sesiones de yoga caliente a la semana. Sin embargo, Minami lo echa todo a perder al decir que lo que realmente importa no es el lugar ni las circunstancias, sino la persona que les propone matrimonio, algo en lo que todos están totalmente de acuerdo. Mientras regresan a sus habitaciones, Katona pierde poco a poco el control de sus emociones, y cuando lo pierde, para sorpresa de todos, les declara que está enamorada de Arata. Banri intenta calmarla, entendiendo que lo ama como a un hermano, pero Katona vuelve a dejar claro que ama a Arata y quiere casarse con él. Después de todo lo que vio, declara que cada una de sus hermanas es su rival y que no piensa perder. De vuelta con Arata, su padre expresa su preocupación por la posibilidad de que Arata no tenga una esposa como futuro heredero de la familia, y, por curiosidad, le pregunta a su padre qué lo llevó a elegir a su madre. Al principio bromea, diciendo que se enamoró de sus suaves cabellos, pero termina confesando que estaba débilmente enamorado del alma poderosa y brillante de su madre. Arata le pregunta por qué solo tienen una foto de ella, y el padre le explica que a la gente verdaderamente hermosa no le gusta salir en fotos. Le pregunta a Arata si recuerda la octava habitación secreta de la casa, y Arata le dice que él y los demás, que aún no han entrado en ella, solían creer que era una habitación para llegar a un Isekai. Arata le dice a su padre que, si bien cree que tuvo una razón para revelar la verdad recientemente, confía en que lo superarán y que está orgulloso de ser su hijo mayor, como futuro heredero de la familia. Arata le asegura que siempre cuidará de sus hermanos y se asegurará de que todos tengan una vida feliz. Cuando Arata se va, el padre mira la foto de su esposa y le expresa lo orgulloso que está de haberlo adoptado como hijo. A la mañana siguiente, Arata sale a correr después de hablar con su padre. Mientras tanto, las hermanas siguen en conflicto tras la declaración de Kotono, quien les dice que quiere casarse con Arata. Cuando Minami sale de la casa, se topa con Arata y se pone nerviosa al recordar lo que dijo Kotono. Arata sabe que algo anda mal y le pide a Minami que se lo cuente, pero ella se niega y se escapa a practicar para el torneo interescolar. Dentro de la casa, Banri regaña al perro por comer demasiado y no hacer suficiente ejercicio, advirtiéndole que podría volverse un perro gordo e inútil. Cuando Arata los ve, se une a la reprimenda del perro por no querer correr con él y, en cambio, comer como un gordito. De repente, Banri sugiere que le reduzcan la comida al perro, lo que enfurece tanto que muerde a Arata, culpándolo de lo sucedido. Justo entonces, Shion aparece desayunando y le recuerda a Banri que llega tarde a su reunión. Sin embargo, al ver el cuerpo de Arata en el suelo, se preguntan qué hacer con él. Más tarde, durante el entrenamiento de tenis, a Minami le cuesta concentrarse, aún atascada en lo que les dijo Kotono. Sin embargo, a pesar de estar fuera de forma, sus compañeros la elogian y le preguntan cuál es su secreto. En lugar de responder con seriedad, Minami habla de leones y gatos. En ese momento, Minami se fija en su superior, Nao, y la reta a un partido, apostando una bebida en el proceso. Juegan un partido de tenis infantil que pone a prueba su agilidad, que Minami gana al final. Mientras descansa, Nao le dice a Minami que el Inner High será su último torneo, pero no está preocupada, pues sabe que su gran esperanza reside en Minami. Habla de cómo al principio pensó que Minami sería una niña arrogante, y aunque ella es arrogante, Nao también vio cómo Minami se esforzaba al máximo. Desea que ambas alcancen sus sueños, lo cual conmueve a Minami. Bromea sobre el discurso motivador de Nao, y esta, nerviosa, reta a Minami a una revancha. Después, Minami se entera de que Nao no recibió ninguna beca universitaria, así que, tras graduarse, tuvo que dejar de jugar al tenis y buscar trabajo. Esto le recuerda a la primera vez que conoció a Nao,
donde la saludó con cariño y la invitó a jugar, lo que terminó con la victoria de Minami. Ahora, Minami solo anhela despedir a Nao con una medalla de oro y se ha propuesto esa misión. De vuelta en casa, la criada llama a Arata para pedirle algo y le cuenta algo sobre Minami. Arata confronta a Minami, que está entrenando, y ella se asusta al ver que se acerca. De repente, Arata se declara su entrenador, y mientras ella le dice que no lo necesita. Él le revela que sabe que está lesionada. Le dice que la criada la vio vendarse los tobillos, y que Arata piensa acompañarla durante su entrenamiento. Mientras tanto, Uka está en su habitación, aún pensando en lo que Kotono les dijo. Aunque querían creer que Kotono no hablaba en serio, Seja les advirtió que, como ya no tienen parentesco consanguíneo, la declaración de amor de Kotono hacia Arata debe tomarse en serio, algo en lo que, hasta esta noche, Uka sigue pensando. De vuelta en el gimnasio, Arata ayuda a Minami a estirarse para recuperarse de la lesión. Le recuerda a cuando hacían estiramientos juntos en el pasado, pero, a diferencia de antes, nota cuánto ha cambiado el cuerpo de Minami, de su piel suave a sus flexibles y regordetes pechos. Rápidamente se despeja, preguntándole a Minami si le contó a su equipo sobre su tobillo, y ella le dice que no. Arata intenta regañarla, pero Minami expresa su deseo de ganar el torneo interescolar, no solo por ella, sino también por alguien muy querido. Tras estirarse, gira la mesa y estira a Arata. Cuando se apoya en su espalda, él siente sus atributos sagrados, pero para su sorpresa, se da cuenta de que ella no los nota. Tras salir del gimnasio, Arata se encuentra con Kotono, quien se queda paralizada al verlo. Se da cuenta de que es la primera vez que están solos después del divertido incidente en el baño. Ella le pregunta si solo estaba a solas con Minami, pues le preocupa que le cuente su declaración, y él le responde que sí. Kotono insiste y le pregunta si Minami se comportaba de forma extraña, y Arata se pone nervioso después de la sesión de estiramientos que acaba de tener, pero él dice que no. Arata le pregunta a Kotono si sabe algo, pero ella se pone nerviosa y corre rápidamente a su habitación. Días después, Minami compite en la semifinal del torneo interescolar y, con su superior en mente, lucha contra el dolor y gana el partido, clasificándose a la final con su equipo. Afuera del autobús, el equipo la felicita por haber llegado a la final, pero mientras entra, Minami siente un dolor tremendo en el tobillo, y ahora lo nota. De vuelta en casa, Arata sigue ayudando a Minami a estirarse el tobillo, pero Minami le informa que, tras contarle a su entrenador sobre sus problemas de tobillo, este decidió asignarle un entrenador privado. Arata se da cuenta de que lo despedirán después de las finales, pero Minami le agradece su ayuda hasta el momento. En su habitación, Arata guarda todos los libros que tiene sobre estiramientos, dándose cuenta de que no los necesita por ahora. A la mañana siguiente, Arata y sus abdominales marcados entran en el servicio de fans ambulante, Banri, desayunando. Él intenta advertirle que no coma solo cereal por la mañana, pero ella se burla, diciendo que si engorda demasiado, el gran Arata debe ayudarla a hacer cardio juntos. Arata le pregunta si Minami ya desayunó, pero Banri le dice que no la has visto en todo el día. En ese momento, aparece Seiya, preguntando también por el paradero de Minami, lo que los deja atónitos. Cuando llegan los demás, les preguntan si saben dónde está Minami, lo cual no saben. Pero, para su sorpresa, Shion les informa que sus zapatillas siguen ahí, lo que significa que Minami no está con su equipo en la final y que ha desaparecido. Buscan rápidamente a Minami en su habitación, y al no encontrarla, se preocupan muchísimo por ella. De repente, para su sorpresa, aparece Minami, diciendo que acaba de ir a la tienda. Cuando le preguntan sobre su examen final interescolar, les resta importancia, diciendo que lo tiene todo bajo control. Le preguntan a Shion si sabe algo, y él les dice que no. Arata se preocupa, así que va a su habitación, esperando que esté llorando. Pero para su sorpresa, Minami está comiendo feliz como un cerdo gordo, disfrutando de su vida. Arata expresa su preocupación por ella, y ella revela que, tras descubrir su entrenador que se lesionó, la han sacado del equipo para evitar que arriesgue su brillante futuro. Arata le pregunta si está bien no luchar por esa persona tan querida, y Minami lo ignora, diciendo que no tiene otra opción. Justo cuando Arata estaba a punto de irse, miró hacia atrás y vio a Minami sonriéndole con indiferencia. Al salir, Shion apareció para confrontarlo, y le reveló algo que no le había contado a nadie. Le contó a Arata que esa mañana, afuera de la casa, vio a Minami llorando sola, sin que nadie la viera, y Shion decidió fingir que no lo había visto, pues sabía que Minami no quería que nadie se preocupara, aunque en el fondo,
estaba profundamente herida. Tras oír eso, Arata irrumpe en la habitación de Minami y la lleva afuera, donde Uka y las demás la esperan para ir a apoyarla en su final de tenis. De camino, mientras las demás se preocupan por llegar tarde, Minami está absorta en sus pensamientos, recordando el momento en que la sacaron del equipo, después de que Nao, preocupada, le contara al entrenador sobre su lesión. Minami les rogó que la dejaran competir, confesando que sabía que era el último baile de Nao con el tenis, y que quería que fuera una victoria para ella. Nao abrazó a Minami, dándole las gracias, pero quería que no arriesgara su futuro con su lesión. Arata le dice a Minami que no está seguro de si tomaron la decisión correcta y le pide que se retire si algo sale mal. También le pide que nunca más les mienta a ellos ni a sí misma. Mientras tanto, el equipo de Minami pierde la competición de dobles y solo queda la individual para que Nao y su equipo se lleven el oro. De vuelta en el coche, todos entran en pánico al encontrarse atrapados en el tráfico, y Arata piensa mucho en cómo llegar. Justo entonces, ven bicicletas de alquiler a un lado de la calle, y Seja les dice que tiene la aplicación para alquilarlas. Arata rápidamente lleva a Minami consigo a la competencia, y ella le entrega su equipo de tenis, despidiéndola con suerte. Durante el paseo en bicicleta, Arata se esfuerza al máximo para ir lo más rápido posible, sudando y con dificultad para respirar. Le recuerda a Minami una vez, hace años, cuando la escuela les pidió que escribieran cosas para su madre por el Día de la Madre. Pero como su madre ya no estaba, a todos les costaba escribir debido a la tristeza, excepto a Minami. En aquel entonces, Minami le confesó a su difunta madre cómo ella y sus hermanos se habían unido en su ausencia, y Arata expresó cuánto la apreciaba como un miembro de la familia que siempre sonreía, incluso en los momentos más difíciles. Arata le dijo a Minami que si bien no era una genio, era una persona trabajadora y con una actitud positiva, y rezó para que su esfuerzo fuera recompensado. En la final, Nao logra ganar su lado del partido individual, dejando que la suplente de Minami ganara su partido. Sin embargo, Minami y Arata se acercan a Nao y al equipo tras un largo paseo en bicicleta. Antes de que Minami pueda decir nada, Arata se postra en el suelo, rogándole al entrenador que la deje jugar, diciendo que para ella, el partido que está a punto de comenzar es tan importante para Minami como su futuro. Tras escuchar eso, Nao avala a Minami, y el entrenador decide dejarla jugar. Entonces, comienza el partido, y cuando Minami empieza a ponerse nerviosa, su familia la anima desde la grada, tranquilizándola. Minami recibe primero, y gracias a su habilidad, consigue el primer punto contra su oponente. Luego, la oponente vuelve a sacar, pero esta vez le dificulta a Minami mantener el ritmo. Y justo cuando Minami cree que va ganando, la oponente contraataca. Esto obliga a Minami a usar su tobillo izquierdo, lo que le causa una lesión, y logra ganar otro punto, a riesgo de lesionarse. Tras una final agotadora, el equipo de Minami lloró de dolor al ver que Minami perdía el juego. Intenta animarlos, disculpándose por su derrota, y le ofrece a Nao una bofetada después de toda la palabrería que dio antes del partido sobre ganar. En lugar de una bofetada, Nao le hace una reverencia, agradeciéndole por ayudarlas a alcanzar su sueño de competir a un alto nivel. Reza para que el partido no afecte su futuro, y Minami se contiene para no llorar. Mientras tanto, los hermanos esperan a Minami para que regrese a casa con ellos, pero saben que, tras su pérdida, está sola en algún lugar. Arata va a buscarla, y la encuentra sola, sentada en un banco. Al verlo, Minami se humilla, diciendo que dejó que la vieran avergonzada y que su propio equipo incluso le dio las gracias a pesar de la pérdida. Ella le agradece a él y a los demás por haberla traído hasta allí, y está lista para pasar al siguiente capítulo tras su derrota. Sin embargo, Arata la abraza y le dice que deje de mentirse a sí misma, no mientras esté abrazada por su hermano. Minami empieza a preguntarle qué necesita hacer para ser lo suficientemente buena, desde ser la mejor tenista hasta ganar Wimbledon y batir récords. Desea desesperadamente saber qué debe hacer para fortalecerse y no volver a perder en el humo. Momento crucial, y Arata le asegura que con el tiempo lo será, y Minami llora desconsoladamente en el abrazo de Arata.